Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 9 de junio del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy lunes 9 de junio en menos de un minuto vía comité sin dueños de la verdad. Primero, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski tras interceptarlo el gobierno en migraciones cuando intentó viajar a Miami este último fin de semana. Segundo, Punto Final mostró anoche que no existe copia alguna de las tesis de maestría y de doctorado de la congresista María Acuña en la Universidad César Vallejo. Tercero, el regulador Ocitran señaló en un comunicado que varias deficiencias del nuevo aeropuerto Jorge Chávez serían incumplimientos a su contrato de concesión. Cuarto, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado durante un mitin este sábado y permanece en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Y quinto, el deportista peruano Diego Elías se alzó como campeón del British Open de squash. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día un comentario mío sobre la discusión en torno a la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias. Aquí va la primera. Tras el intento del expresidente Pedro Pablo Kuczynski de viajar a Estados Unidos este último fin de semana, el Poder Judicial dictó ayer una medida de impedimento de salida del país por 18 meses en contra suya, alegando un riesgo inminente de fuga. Esta audiencia estaba inicialmente programada para hoy, lunes, pero fue adelantada debido a lo sucedido. En efecto, el sábado, la Superintendencia Nacional de Migraciones interceptó al exmandatario cuando intentaba salir del país, indicando que se encontraba bajo, entre comillas, alerta migratoria. El hecho generó controversia, ya que, como se recordará, semanas atrás una jueza declaró la caducidad de la orden de comparecencia con restricciones que pesaba sobre Kuczynski. Desde entonces estaba bajo un régimen de comparecencia simple que no le prohibía salir del país. Una alerta migratoria, hay que decir, no es una orden judicial. A través de un comunicado, el expresidente afirmó que Migraciones vulneró sus derechos constitucionales al impedirle viajar con base en una alerta migratoria que, según él, no tiene sustento legal. Añadió que su viaje tenía como único propósito asistir a una cita médica en Miami y reencontrarse con su esposa, Nancy Lange, a quien, según dijo, no ve desde hace más de 7 años. En la misma línea, su abogado Julio Midolo acusó a Migraciones de haberse extralimitado y denunció que su cliente fue víctima de un, entre comillas, secuestro administrativo. También aseguró que el regreso de Kuczynski estaba previsto para el 15 de junio y que no se trataba de una maniobra para eludir las investigaciones en su contra. Por ello, ha presentado un habeas corpus alegando la vulneración del derecho al libre tránsito y a salir del país. Segunda noticia, a manera de resumen de lo que vi anoche en los programas dominicales. Punto Final intentó ubicar la tesis de maestría y de doctorado de gestión o en gestión pública y gobernabilidad, de la congresista de Alianza para el Progreso María Acuña, hermana de César Acuña, en la Universidad César Vallejo, que es el negocio de la familia. Pero esa casa de estudios dice que esos documentos, entre comillas, se perdieron en el fenómeno del Niño del 2017. Esto, por supuesto, resulta sospechoso. La TINA viene investigando el tema desde el 2023, pero recién el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia ha obligado a la universidad a entregar esa información, y esta utiliza la excusa del huaico para no hacerlo. Pero cuando le preguntan a la propia María Acuña sobre su tesis, dice que no la guardó y que no recuerda detalles como quién fue su asesor. Cualquier persona que haya hecho pues una tesis de maestría y con mayor razón una tesis de doctorado sabe pues que estas cosas no se olvidan. ¿Existirá esa tesis o esas tesis? Pues vaya uno a saber. Otro reportaje que publicó anoche Cuarto Poder mostró cómo en el Congreso se ha dejado abandonada la obra para refaccionar el Museo del Congreso y de la Inquisición, en la que ya se ha gastado alrededor de 5 millones, pero está paralizada. Esta obra se aprobó en octubre del 2022, cuando presidía la mesa directiva José Williams, y debía concluir a mediados del año pasado, pero está ahí pues sin terminarse.
Un par de cosas más que les menciono rápidamente. Una que es bien importante es que el gobierno se ha corregido en su planteamiento de recortar significativamente en 42% el área de protección de la Reserva Arqueológica de las líneas de Nazca. Lo que muchos estaban diciendo es que el motivo de este recorte podría haber sido pues favorecer a los mineros informales que trabajan en la zona de Nazca. Pero veo que el Ministerio de Cultura acaba de emitir una resolución viceministerial que restituye las cosas a como estaban originalmente. Verdaderamente hubiera sido una atrocidad, en mi opinión, que se mantuviera pues esta decisión, salvo mejor parecer de ustedes. Y lo otro es que la presidenta Dina Boluarte ya está en Francia para participar en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano. Ni siquiera tiene asegurado el voto de confianza para su nuevo gabinete, pero ella pues prefiere viajar. Lo que sí aprovechará es la oportunidad para juntarse con el presidente francés Emmanuel Macron. Tercera noticia. Vamos ahora con la noticia económica a cargo de Ale Costa, que hoy trata sobre las declaraciones que ha tenido Citran en torno a cómo está funcionando en estos días pues, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre las primeras conclusiones de OCITRAN, del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, respecto a la primera semana de operación del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la avenida Morales Duárez en el Callao. Esta primera semana de operación ha dejado un sabor amargo en algunos pasajeros que han tenido que aterrizar o abordar sus vuelos en este terminal debido a deficiencias que, de acuerdo con OCITRAN, corresponden a incumplimientos del contrato de concesión del terminal. Según un comunicado del organismo encargado de supervisar la inversión en transporte, durante las inspecciones se solicitó a Lima Airport Partners, LAP, la empresa concesionaria del aeropuerto, que realice correcciones debido a deficiencias técnicas, como la falta de señalética adecuada y el afloramiento de agua en ciertas áreas del terminal, incumplimientos que contravienen lo estipulado en el contrato de concesión. OCITRAN también explicó que para el 15 de junio tendrá listo un informe sobre el desempeño del terminal midiendo los niveles de servicio, para la cual contará con el apoyo de una empresa especializada. El comunicado de OCITRAN detalla que el AP no cumplió con el plazo contractual para la entrega completa de la infraestructura prevista para el 30 de marzo de este año y por ello el 25 de abril OCITRAN inició un procedimiento de fiscalización para que la concesionaria presente sus descargos. Además, OCITRAN notificó al AP respecto a un presunto incumplimiento en el servicio de abastecimiento de combustible debido a que no se habría garantizado la prestación continua y completa del servicio en todas las posiciones operativas, lo cual, de acuerdo con la supervisora, es responsabilidad directa de la concesionaria. OCITRAN recordó a los usuarios que pueden presentar reclamos directamente al app ante cualquier insatisfacción con los servicios y que OCITRAN actúa como segunda instancia administrativa para atender dichos reclamos si estos no son atendidos de manera satisfactoria por el concesionario del aeropuerto, por la app. A través de estas observaciones al desempeño del concesionario del aeropuerto, la app está reconociendo muchas de las observaciones que han hecho precisamente los usuarios de esta nueva infraestructura de transporte, que debería asegurar un mejor servicio a una mayor cantidad de pasajeros, pero que hasta el momento no ha cumplido esas expectativas debido a que han habido, al parecer, una serie de deficiencias en la forma en la que se ha implementado esta nueva infraestructura. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces. Muchas gracias, Ale. Vamos con la cuarta noticia. Este último sábado, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado durante un mitin político en Bogotá y permanece en cuidados intensivos con pronóstico reservado. La fiscalía de ese país señaló que Uribe Turbay recibió 2 impactos de bala en el cuerpo y que el presunto autor del crimen sería un menor de 15 años que fue detenido en el lugar con una pistola Glock 9 milímetros. El precandidato fue sometido a procedimientos neuroquirúrgicos y ahora se encuentra en cuidados intensivos. Según la clínica que lo viene tratando, su estado reviste la mayor gravedad y su pronóstico es reservado. Uribe Turbay pertenece al Partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, y es precandidato para las elecciones presidenciales del 2026. Además, es nieto de Julio César Turbay, expresidente de Colombia durante finales de los años 70, e hijo de Diana Turbay, periodista que falleció en 1991 durante un intento de rescate luego de pasar meses secuestrada por el cártel de Medellín, que era en ese momento dirigido por Pablo Escobar.
Este episodio violento justamente ha revivado memorias de los tiempos oscuros que vivió Colombia hace no mucho, como algunos de ustedes tristemente recordarán. Durante la trágica campaña presidencial de 1989, al menos 3 candidatos fueron asesinados, entre ellos el recordado Luis Carlos Galán. Las condiciones actuales en Colombia no son similares a las de aquellas épocas, pero este atentado sin duda ha hecho que muchos, al menos por unos días, recuerden pues los fantasmas del pasado. Cabe mencionar además que este hecho ocurrió en el marco de un tenso panorama político en Colombia, producto de la intención del gobierno de Gustavo Petro de convocar a un referéndum para aprobar una reforma laboral, a pesar de que esta ya fue rechazada por el Congreso. En cuanto a las reacciones, en un comunicado inicial, el gobierno colombiano rechazó de manera categórica y contundente el atentado del que fue víctima el precandidato, y más tarde el presidente Petro dijo en un mensaje televisivo que el ataque contra Uribe Turbay es un fracaso del Estado. Además, el mandatario hizo mención a las diferencias políticas entre su gobierno y la familia Uribe Turbay, pero hizo énfasis en que siempre han defendido que sea libre de violencia. Los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque también rechazaron el ataque e hicieron un llamado a la reflexión. Por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric condenó el atentado y señaló que en democracia la violencia no tiene cabida ni justificación. El mensaje más controvertido de la jornada quizá fue el del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que el atentado era una amenaza directa a la democracia y, abro comillas, el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano, cierro comillas. Rubio culminó haciendo un llamado público al presidente Petro al señalar que abro comillas, debe moderar su retórica incendiaria y proteger a los funcionarios colombianos, cierro comillas. Quinta noticia, el jugador peruano de squash Diego Elías ganó este fin de semana el British Open 2025 disputado en la ciudad de Birmingham en Inglaterra. El talento peruano venció al squashista egipcio Mostafa Asal 3-1 en la final luego de 54 minutos de juego. Elías se ubica en el puesto 2 del ranking global desde junio y que ha vencido pues, a Asal, quien había alcanzado el número 1 a finales de marzo. El marcador fue 11-4, 11-9, 3-11 y 11-4. Es la primera vez que el jugador nacional consigue el máximo trofeo del British Open, certamen considerado, entre comillas, el Wimbledon de squash, por ser el más prestigioso y más antiguo de ese deporte. Tras la victoria, Elías declaró emocionado: no sé qué decir, es una locura. Luego añadió que era increíble ganar un torneo así de grande y festejarlo con sus padres. Elías tuvo unas palabras para el jugador colombiano Miguel Rodríguez, quien ganó el British Open en el 2018. Todo el squash sudamericano empezó con Miguel, ganó el abierto británico, fue el sudamericano mejor clasificado y nos demostró que podemos lograrlo, fue lo que dijo el peruano. En su camino hacia la final, Elías venció al neozelandés Paul Cole, al egipcio británico Mohamed El Shobagi, al colombiano Juan Vargas y al francés Grégoire Marchais. A finales de junio, el jugador peruano competirá en el Squash Tour Finals, torneo con el que culmina la temporada 2024-2025 del Professional Squash Association y en el que participarán los 8 mejores jugadores y jugadoras del mundo, que será a finales de junio en la ciudad de Toronto, en Canadá. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, voy a compartirles un comentario personal en el espacio de la reflexión del día. En medio de toda la controversia que se ha generado en torno a la inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, he visto, especialmente en LinkedIn, que han salido varios líderes del sector empresarial a contar sus experiencias en el nuevo aeropuerto para ya sea recalcar que la situación no es tan crítica como ellos sienten que se está haciendo ver en los medios o en las redes sociales, o para evidenciar que sienten orgullo de esta nueva infraestructura que ya está operando en el país. Creo que lo que están sintiendo algunos es que esta circunstancia se está convirtiendo no solo en una crítica al gobierno, sino una crítica a la empresa privada que opera el aeropuerto y ha desarrollado esta inversión, y que de ahí está escalando hasta convertirse en una crítica a la inversión privada en infraestructura en general y en una suerte de renuncia a reconocer la importancia de que proyectos como este salgan adelante en un país donde justamente tiende a ser muy difícil que esto ocurra. La manifestación de orgullo siento que viene no solo de lo que pueden pensar de la infraestructura en sí, sino del hecho de que la economía peruana pueda atraer capitales de la magnitud de lo que se ha invertido en esta obra. Y hay, creo, en el trasfondo un señalamiento
de que los peruanos que están en las redes sociales son quizá demasiado perfeccionistas o innecesariamente críticos respecto de temas que deberían más bien, piensan ellos, generar pues orgullo nacional. Debo decir que yo tengo algunas coincidencias con estos planteamientos. Sí es verdad que muchas veces la dinámica en las redes sociales retroalimenta el escarnio público y genera pues la impresión de que las cosas son peores de lo que realmente son. Es verdad que cuesta muchísimo en un país como el Perú que salgan adelante este tipo de proyectos de infraestructura y por tanto hay que valorarlos. Y es verdad también que el impacto económico de este nuevo aeropuerto va a ser muy significativo y fundamental además para sectores que lo necesitan urgentemente, como el turismo. En todo eso creo que puedo coincidir con las voces empresariales que han venido o que he venido escuchando o leyendo en torno a este tema. ¿Dónde están mis diferencias? Yo creo que la funcionalidad de un aeropuerto como este debe evaluarse principalmente desde la perspectiva del usuario promedio, es decir, el que no puede llegar al aeropuerto en movilidad privada y necesariamente depende del transporte público, en todo caso de alternativas que pueden ser prohibitivas en cuanto a precio, como los taxis remis, el que no tiene un hábito frecuente de viajar y por tanto sí necesita señalética clara, etcétera. Tenemos que ponernos más en los zapatos de esa persona y recordar que estamos hablando de un ciudadano de una economía de ingresos medios, a quien no se le está, entre comillas, haciendo un favor al construir una infraestructura como esta, sino que esto es algo que debiera estar claro que le debe garantizar su Estado. Y por garantizar no me refiero a que el Estado construya y opere el aeropuerto, sino a que éste debe crear las condiciones para que esa infraestructura exista. En buena hora si es con inversión privada, en un estándar de calidad que sea cuando menos semejante al de países comparables. Quizá para algunos es más fácil diferenciar entre las responsabilidades del operador privado y las responsabilidades del Estado para asignar culpas si la situación no es del todo óptima. Yo he sido bien duro, pero creo que he justificado en decir que es una vergüenza que un aeropuerto para el que no se han construido accesos viales definitivos, que depende de puentes improvisados para que la gente llegue a él y que no tiene accesos peatonales, pues sea inaugurado con tanta fanfarria. Que el gobierno diga que recién van a estar estos accesos listos para el 2028 es francamente inaudito. No es algo a lo que se le pueda echar tierrita o esconder bajo la alfombra, es un fracaso mayúsculo. Ahora, siendo este el principal problema, que claramente es una responsabilidad del Estado peruano, tampoco creo que sea conveniente tapar o tratar de tapar los errores de los primeros días de operación, que sí son imputables al concesionario. Los problemas de señalética, las deficiencias iniciales en el proceso de abastecimiento de combustible para los aviones, las obras comprometidas pero que no se han entregado todavía, etc. Anoche escuché al gerente general del concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners, Juan José Salmón, reconociendo algunos de estos problemas y diciendo que ya están solucionados o en vías de solución. Personalmente creo que es un error comunicacional querer ocultar estos problemas porque, no digo que lo esté haciendo el gerente general, pero entiendo que mucha gente lo ha querido hacer de alguna manera, porque la gente los está experimentando en carne y hueso. Puede haber, digamos, sufrido demoras inadmisibles o pérdidas de vuelos. Mucho más razonable hubiese sido, desde mi óptica, preparar al público para unos primeros días accidentados, pero asumir pues un rol intenso de vocería de parte de la empresa y de sus líderes para hacer ver que estaban 100% metidos en el tema y que cada problema que surgiera iba a ser inmediatamente atendido. Yo no creo que el estándar del ciudadano vaya a ser demandar perfección, pero creo que lo que sí demanda, y muy válidamente, es sentir que se están preocupando por él o ella, y que si las cosas no salen bien, en su caso puntual, alguien pues va a dar la cara o va a tomar acciones inmediatas para corregir lo que haya salido mal. Un punto importante que debe considerarse aquí es que el ciudadano promedio no va a distinguir entre lo que corresponde al Estado y lo que corresponde al operador privado de la infraestructura. Va a valorar toda su experiencia como una misma cosa. Esto ciertamente perjudica más al concesionario porque va a recibir pues en sus instalaciones a gente que ya va a estar fastidiada por el proceso previo de llegar al aeropuerto, el proceso caótico como les explicaba, que repito es culpa del Estado. Pero esa es tristemente la realidad. Entonces la experiencia en el aeropuerto mismo debe sobrecompensar tal cosa, en la medida de lo razonable. Uno debería sentir que el concesionario le duele que su cliente, el pasajero, sufra todo esto. Porque fíjense, un concesionario puede estar más enfocado en cumplir sus obligaciones contractuales con el Estado o puede estar más enfocado en tratar bien a los usuarios de su infraestructura. Ciertamente deberían ocurrir ambas cosas, pero si hubiera que jerarquizar, ¿cuál es más importante? Pues sin lugar a dudas, desde mi óptica al menos, yo diría que poner el foco en el usuario, en el ciudadano, debo decir.
Yo soy, como ustedes saben, un convencido de la importancia de la inversión privada y siempre he dicho que por una cuestión de impacto agregado y alcance geográfico, el conjunto de la empresa privada es el principal agente de cambio en un país. Pero nuestra economía, con todo lo que tiene jugando a su favor, siento que tiene a veces algunos aspectos en los que no termina de madurar y de superar la adolescencia, por decirlo de alguna manera. Y uno de esos aspectos más importantes, y creo que esto está en parte relacionado con la falta de competencia en muchos ámbitos de nuestro mercado, pero también a otras causas, es que todavía no se siente que el usuario o consumidor, llámenle como quieran, aunque yo prefiero decir ciudadano, está en el centro, que uno realmente entiende quién es el soberano, porque en una economía social de mercado, el soberano siempre es el consumidor, vale decir, el ciudadano. Muy bien, como siempre, un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores, Bigman Group, y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que tengan un buen inicio de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.